En lo alto de una colina con vista al mar Cantábrico, rodeada de neblinas que parecían eternas, se alzaba la silenciosa mansión de Álvaro Montes. Una casa señorial de arquitectura contemporánea y alma antigua, con ventanales de vidrio que nunca se abrían por completo y pasillos tan amplios como fríos. Allí, el tiempo se había congelado. No porque los relojes se hubieran detenido, sino porque, desde que él se exilió en ese lugar, nada más parecía moverse. Ni el viento, ni el sonido, ni él. Álvaro tenía 41 años, pero la quietud que lo envolvía hacía parecer que cargaba con el peso de muchos cumpleaños no celebrados. Era un hombre alto, de hombros anchos y porte altivo, pero que caminaba como quien no quiere ser notado. Su cabello oscuro, antes siempre bien peinado, ahora tenía mechones plateados que no se molestaba en ocultar. Sus ojos, de un castaño casi negro, alguna vez fueron descritos como hipnotizantes por periodistas y rivales, pero ahora parecían cansados, como si ya lo hubieran visto todo, incluso lo peor de la humanidad. Y lo peor de sí mismo. Desde el día en que todo se vino abajo, Álvaro no volvió a pronunciar una sola palabra. Literalmente. Los médicos lo llamaban mutismo selectivo traumático. Los psicólogos decían que era un mecanismo de defensa. Pero a él no le interesaban los diagnósticos. Simplemente, no hablaba. Y eso, para un hombre que había construido un imperio de miles de millones solo con la fuerza de su retórica en los salones de conferencias más codiciados de Europa, era como desaparecer en vida. Nadie lo veía. Nadie lo escuchaba. Excepto su hermana menor, Cristina, que lo visitaba una vez por semana para organizar los medicamentos, revisar contratos e intentar, en vano, despertar alguna emoción en él. Y Ernesto, su guardaespaldas y chofer, que respetaba aquel silencio como si fuera un decreto real. Ellos le hablaban. Él solo miraba. A veces asentía con la cabeza. A veces escribía unas pocas palabras en un cuaderno negro que siempre tenía a mano. La verdad era que Álvaro no solo había perdido la voz, había perdido el sentido. 5 años atrás, en el transcurso de un solo mes, fue acusado de haber arruinado intencionalmente la empresa que su padre había fundado con tanto esfuerzo, implicado en una maniobra que, según los periódicos, fue el mayor escándalo financiero de la década. Las imágenes de su arresto preventivo, aun sin una condena formal, fueron transmitidas en los noticieros de todo el mundo. Millones se volvieron en su contra. Sus socios lo abandonaron. Sus amigos desaparecieron. Y su padre, un hombre severo y orgulloso, sufrió un derrame cerebral poco después del escándalo, muriendo sin haberlo perdonado jamás. Álvaro salió de prisión por falta de pruebas, pero nunca se defendió. Nunca dio una entrevista. Nunca emitió un comunicado. Nunca más volvió a hablar. La prensa se cansó. El pueblo lo olvidó. Pero él no, y eso, quizás, era lo más cruel de todo. El mundo siguió adelante. Él, no. Pero una tarde de primavera, una de esas que amenazan con ser cálidas, pero aún traen el frío del invierno en los huesos, algo ocurrió. Era sábado, alrededor de las 4 de la tarde. Cristina acababa de marcharse, dejando sobre la mesa de la biblioteca los informes trimestrales y un libro de poesías en español antiguo, en un intento más por reavivar algo en su hermano. Álvaro estaba sentado en su sillón favorito, frente al balcón, cuando algo inesperado rompió el silencio. Música. No venía de dentro, sino de afuera. Levantó la mirada. Al principio pensó que se trataba de alguna fiesta en el pueblo abajo. Pero pronto se dio cuenta de que no era cualquier música. Era solo una voz. Una voz femenina, dulce, templada, cargada de algo crudo y encantador. Cantaba en español. Una canción antigua. Casi folclórica. Pero con una interpretación diferente. Había emoción allí. Había dolor. Pero también esperanza. Como si la mujer que cantaba conociera el abismo, pero aún tuviera fe en lo que hay después de él. Álvaro se levantó del sillón, como arrastrado por un imán. Se acercó al ventanal. Por primera vez en mucho tiempo, lo abrió. Solo un poco. Lo justo para escuchar mejor. El sonido venía de la calle al pie de la colina.
No podía ver con claridad, pero entre los árboles que bordeaban el camino, distinguió a una mujer de cabello largo y oscuro, con una guitarra envejecida en las manos, sentada sobre una alfombra de colores. A su lado, un sombrero con unas cuantas monedas. Y frente a ella, transeúntes apurados, algunos indiferentes, otros que aminoraban el paso. Pero a ella no parecía importarle. Cantaba para el mundo, como quien canta para sí misma. Y en ese instante, algo dentro de Álvaro se rompió. No fue un llanto, ni un grito, ni una palabra. Fue solo un temblor interno, casi imperceptible, pero real. Se llevó los dedos a los labios, como buscando allí algún sonido perdido. Nada salió. Pero el corazón, que parecía embalsamado por dentro, dio un salto. Y por primera vez en mucho tiempo, escribió algo en su cuaderno negro. Solo una frase. ¿Quién es ella? Al día siguiente, ella volvió. Y él, por primera vez desde el escándalo, no durmió en toda la noche. Luna Reyes no cantaba para ganarse la vida. Cantaba para seguir viviendo. Había algo en su voz que no se aprende en ningún conservatorio. No era técnica. Era verdad. Una especie de grieta hermosa, como una porcelana antigua que ya se cayó una vez y fue pegada con cuidado. Quien prestaba atención lo sentía. Luna tenía alma de cicatriz. Hermosa, intensa, irremediablemente humana. Todos los sábados por la tarde, se instalaba en el mismo lugar, al pie de la colina de Monte Higueldo, cerca de un sendero poco transitado, donde el sonido rebotaba entre las piedras y subía, suave, hasta la parte más alta. Le parecía curioso cómo ese sitio, que parecía olvidado por el mundo, tenía una acústica tan acogedora. Era como cantar dentro del pecho de alguien. Nunca supo que allá arriba, en la cima, vivía un hombre aislado del mundo, y que su voz, sin querer, estaba atravesando muros que ni siquiera el dolor había conseguido romper. Aquel sábado en particular, Luna había elegido una canción llamada Gracias a la vida. Pero al terminar, al recoger sus monedas y guardar la guitarra, sintió que algo había cambiado. No sabía explicarlo. Como si alguien estuviera escuchando con más profundidad de lo habitual. Era solo una sensación, pero Luna confiaba en sus presentimientos. Y tenía razón. Álvaro, desde lo alto de la mansión, no solo la había escuchado. Había sentido cada nota como si fuera una frase escrita especialmente para él. Desde el instante en que la voz de la mujer alcanzó su ventana, empezó a esperarla. En los días siguientes, se sentaba en el mismo sillón, siempre a la misma hora. A veces ella no aparecía. Pero cuando sí, era como un bálsamo silencioso para su alma encerrada. Comenzó a observarla con atención. Al principio, desde lejos, con unos binoculares antiguos que había heredado de su padre. Después, a simple vista, sin miedo. Ella usaba vestidos ligeros, casi siempre en tonos tierra o con flores, y su cabello oscuro caía sobre los hombros con naturalidad. No usaba maquillaje. Sus uñas siempre tenían rastros de pintura o tierra, como si pintara o cuidara de plantas. Tenía una forma de sentarse en el suelo que hablaba de intimidad con la calle, y una sonrisa que surgía cuando nadie la miraba. Era hermosa. Pero de una belleza que no pedía atención, simplemente era. Como las flores silvestres que crecen sin pedir permiso. Álvaro empezó a escribir sobre ella. En hojas sueltas, a veces en versos, otras veces en frases breves. La mujer de la guitarra carga el mundo en los ojos. Canta como quien no teme romperse. Si supiera que estoy aquí, ¿seguiría cantando? Y esa última pregunta comenzó a atormentarlo. Porque algo dentro de él, por primera vez en años, quería salir. Mostrarse. Tal vez, hablar. Aunque fuera en un susurro. Cristina notó el cambio. Estaba más atento, caminaba por los pasillos durante la noche, no tocaba el piano, pero pasaba largos minutos con la tapa abierta, observando las teclas como si las notas estuvieran a punto de escaparse solas. Ernesto, el guardaespaldas, también lo notó. Un día, al llevarle el desayuno a la biblioteca, encontró al patrón inclinado sobre la ventana,
los ojos fijos en un punto del horizonte. «Señor Álvaro, ¿todo bien?», se atrevió a preguntar. Álvaro simplemente lo miró. Pero no fue la mirada de siempre, ese vacío educado de quien finge escuchar. Fue una mirada presente. Viva. Ernesto sintió un escalofrío. Había alguien volviendo a la superficie. La semana siguiente, Luna cantó una canción de Mercedes Sosa. Y algo en ella, en la letra, en el tono, en el silencio entre las palabras, hizo que Álvaro bajara las escaleras y llegara hasta la reja. Fue la primera vez en 5 años que cruzó los límites de la casa. Se quedó de pie, a lo lejos, escuchando. La brisa de la tarde agitaba su abrigo largo. El rostro estaba parcialmente cubierto por la capucha. Pero no se estaba escondiendo. Se estaba acercando. Luna, ese día, volvió a sentir la presencia. Como si la naturaleza alrededor tuviera los ojos abiertos. Terminó la canción y guardó el instrumento con cuidado. Pero antes de irse, miró hacia arriba. Y por un instante que duró menos que un suspiro, creyó ver una silueta entre los árboles, de pie. Inmóvil. Observando. No sintió miedo. Sintió curiosidad. Algo como un hilo invisible comenzando a tensarse entre los dos. Esa noche, Álvaro no durmió. En lugar de eso, escribió la primera carta. Era breve. Directa. Caligrafía firme, papel de alto gramaje, sobre sin remitente. Cristina la entregaría al día siguiente, por instrucción suya, fingiendo ser una productora musical interesada en contratar a Luna para una presentación exclusiva. La propuesta era sencilla. Presentación privada, en casa reservada. Solo un invitado. Sin público. Sin grabaciones. Sin preguntas. Recompensa generosa, ¿acepta? Era su manera torpe de pedir ayuda. O tal vez, de dar las gracias. Pero lo que no imaginaba era que, al tender ese puente silencioso, estaba abriendo una puerta que jamás podría volver a cerrar. Luna recibió la carta el lunes. La leyó 3 veces. Frunció el ceño. Le pareció extraña. Y por eso mismo, le interesó. Su instinto le decía que no era peligro. Era curiosidad. Y Luna, a pesar de todo, aún creía en la belleza de los misterios bien intencionados. Y por primera vez en muchos años, Álvaro sonrió. Una sonrisa pequeña. Rígida. Casi imperceptible. Pero una sonrisa, al fin y al cabo. Luna pasó los días siguientes con la carta guardada en su bolso, cuidadosamente doblada dentro de un estuche de gafas que ya ni siquiera usaba. La propuesta era clara, pero estaba llena de capas invisibles. ¿Quién la enviaba? ¿Por qué? ¿Por qué ella? ¿Y por qué tanto secreto? Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que la curiosidad no era solo un murmullo, era un llamado. No era ingenua. Ya había visto de cerca el lado oscuro de las propuestas demasiado generosas. Por eso, antes de responder, fue a la librería del barrio, donde trabajaba a medio tiempo, y le mostró la carta a Dolores, su amiga mayor y dueña del lugar. Dolores la leyó con atención, luego miró a Luna con los ojos entrecerrados. ¿Quieres ir, verdad? Sí, respondió sin dudar. Pero tengo miedo de arrepentirme. Entonces ve con los ojos bien abiertos. Y lleva el viejo spray de pimienta en el bolso, respondió Dolores, en un tono a medias serio, a medias maternal. Pero a veces, Luna, hay puertas que necesitamos abrir, aunque no sepamos lo que hay del otro lado. El viernes, Luna envió su respuesta por correo electrónico, como se había indicado. Usó una cuenta alternativa que casi no utilizaba. Escribió pocas palabras, acepto. Dígame dónde y cuándo. La respuesta llegó 2 horas después, con la precisión de un contrato ejecutivo. El lugar era una casa en las afueras de San Sebastián, en un terreno aislado, rodeado de vegetación alta. La hora, sábado, 18 horas. El pago se entregaría en efectivo al final de la presentación. Instrucciones adicionales: traiga solo su guitarra. No use celular.
Alguien la esperará en la entrada. El sábado, Luna se vistió con sencillez, pero con una elegancia discreta. Un vestido verde oscuro de lino, botas bajas y un chal de ganchillo sobre los hombros. Recogió su cabello oscuro en un moño suelto, dejando algunos mechones enmarcando el rostro. Quería parecer natural, pero no descuidada. No sabía quién la esperaba, pero quería estar completa, aunque no supiera para quién. Llegó al lugar en taxi. La reja de hierro se abrió lentamente, revelando un camino largo rodeado de árboles altos y arbustos cuidadosamente podados. Al final, una casa moderna, con grandes paredes de cristal y estructura de hormigón expuesto. Ningún lujo ostentoso. Solo una sofisticación silenciosa e impecable. Ernesto la recibió con una sonrisa breve y profesional. Iba de traje oscuro, bien afeitado y con postura firme. ¿Señorita Reyes? Sí, respondió, sujetando con firmeza su guitarra. Por aquí, por favor. Atravesaron el jardín lateral, pasaron por una terraza silenciosa y llegaron a una sala espaciosa con una acústica perfecta. En el centro, un banco acolchado y un pedestal con una botella de agua mineral. Al frente, una pared de vidrio espejado. Del otro lado, no se veía nada. Pero se sentía. Alguien estaba allí. Alguien escuchaba. Ernesto hizo un leve gesto con la cabeza, cerró la puerta tras de sí y la dejó sola. Durante algunos segundos, Luna dudó. Respiró hondo. Tocó las cuerdas como quien prueba el suelo antes de dar el primer paso. Luego, comenzó. Eligió una canción lenta, sin estribillo, casi una oración. Su voz llenó el espacio como una neblina tibia, subiendo por las paredes, entrando en los poros de la casa. Cantaba sin mirar el vidrio. Cantaba como siempre cantaba, con los ojos cerrados y el alma totalmente expuesta. Del otro lado del cristal, Álvaro observaba en silencio. Sentado, con el cuerpo inclinado hacia adelante, los ojos fijos en ella como si estuviera presenciando algo sagrado. Sentía cada palabra como si le hablara directamente, pero de una forma que no dolía. Como si esa mujer desconocida, sin saberlo, cantara por todo lo que él había sido. Y por todo lo que aún podía llegar a ser. Ella cantó durante 40 minutos. Varias canciones. Una tras otra, sin pausas. Algunas conocidas, otras compuestas por ella misma. Entre una y otra, bebía un sorbo de agua, miraba alrededor y se preguntaba qué estaba ocurriendo allí. Pero algo dentro de ella decía, sigue. Y ella seguía. Cuando terminó, guardó silencio. Esperó. Ningún aplauso. Ninguna voz. Solo la vibración de las notas flotando aún en el aire. La puerta se abrió. Ernesto entró. En las manos, un sobre. Señorita, este es su pago. Ha sido un placer recibirla. El señor que la invitó, le agradece profundamente. Luna tomó el sobre y lo guardó en el bolso sin contar. No quería saber cuánto era. No todavía. Antes de irse, miró por última vez hacia la pared despejada. No sé quién es usted, dijo con voz serena, pero firme, pero espero que haya escuchado de verdad. Porque yo canté como nunca antes. Salió de la casa sin mirar atrás. En el camino de regreso, abrió el sobre. Dentro, además de una suma generosa en euros, había una nota escrita a mano. Caligrafía sobria. Casi melancólica. Usted canta como quien ha vivido muchas muertes. Gracias por recordarme que la vida todavía tiene sonido. Luna sostuvo el billete en las manos durante todo el trayecto de vuelta. El domingo se despertó temprano, sin saber si volvería. Pero la respuesta llegó con el amanecer, cuando miró la guitarra apoyada en la esquina, y sintió nostalgia. Del escenario silencioso. Del muro de espejo. Y de la presencia invisible que, aún callada, escuchaba como nadie. El sábado siguiente, cuando Luna bajó del taxi, notó que algo había cambiado. La entrada de la mansión estaba iluminada con una luz más sutil. Un arreglo de flores silvestres, discretamente colocado sobre una de las columnas, parecía romper con la austeridad del lugar.
Era un gesto pequeño, pero decía mucho. Como si, en ese mundo de concreto y cristal, algo empezara a florecer. La recibieron con el mismo silencio elegante de la primera vez. Ernesto la condujo hasta la sala de presentación, donde ahora había un sillón de cuero oscuro en una esquina, acompañado de una mesita con una tetera y 2 tazas, una de ellas visiblemente usada. Era la primera vez que veía algún rastro del anfitrión. Él había estado allí. Cerca. O tal vez, aún estaba. Luna colocó la guitarra sobre su regazo, respiró hondo y miró hacia la pared de espejo frente a ella. Tenía la sensación de que alguien estaba a punto de hablar. Pero, como la vez anterior, no hubo voz. Solo la espera. Y comenzó a cantar. Esta vez, las canciones eran diferentes. Más íntimas, más intencionadas. Como si cada verso fuera un intento de descifrar a quien la observaba en silencio. Después de la tercera canción, se detuvo. Miró directamente al cristal. «¿Estás ahí, verdad?» Silencio. Se levantó. Caminó lentamente hacia la pared despejada. Acercó el rostro, sin tocarla. Sus propios ojos reflejados parecían buscar los de alguien al otro lado. «¿Me escuchas?», preguntó. «Nada». Sonrió de lado. Una sonrisa que mezclaba provocación y ternura. «Está bien. Yo también guardé silencio durante mucho tiempo. El mundo no siempre merece nuestras palabras». Volvió al banco, se sentó y, antes de continuar, dijo algo diferente. «Hoy voy a cantar una historia. No sé si es la tuya, o la mía. Tal vez sea la de todos nosotros». Y comenzó. Era una canción propia. Triste, sí, pero llena de aceptación. Hablaba de pérdidas, de decepciones, de aprender a caminar con el corazón agrietado. Pero el estribillo decía algo que hizo estremecer a Álvaro al otro lado del cristal. Si el mundo no te escucha, canta hacia adentro. Si nadie te mira, canta al viento. Y si el amor duele, canta igual. Álvaro cerró los ojos. Aquello lo atravesó como una daga suave. Quería hablar. Quería aplaudir. Pero las palabras aún no venían. Entonces, hizo algo que no hacía desde hacía años, se levantó. Detrás de la pared despejada había una sala oscura, con iluminación tenue y un sistema de observación que lo mantenía invisible. Pero ahora, se acercaba al vidrio. Su respiración empañaba ligeramente el espejo. Llevó la mano al bolsillo interior del saco y sacó una pluma y un pequeño cuaderno de tapa negra. Escribió algo. Ernesto, que observaba todo desde el pasillo, entendió el gesto. Entró en la sala de Luna con el papel y se lo entregó sin decir una palabra. Ella lo leyó. Y, por primera vez, se quedó sin reacción. Cantas como quien ha visto a Dios, pero aún cree en el ser humano. Luna cerró los ojos por un momento. Sonrió. Luego respondió con una melodía suave, casi un susurro. Era como decir, gracias por escuchar. Un diálogo de almas que no necesitaba voces. En las semanas que siguieron, el ritual se repitió. Cada sábado, a la misma hora. Luna llegaba, cantaba, recibía un billete, a veces poético, a veces filosófico, a veces provocador. Ella empezó a responder. Dejaba cartas manuscritas sobre el sillón antes de irse, o escondidas entre las páginas de algún libro que llevaba a propósito. Él siempre las leía. Y respondía el sábado siguiente. Poco a poco, lo que era una presentación se convirtió en correspondencia. Lo que era correspondencia, se convirtió en confesión. Álvaro comenzó a escribir sobre cosas que nunca le había contado a nadie. Sobre su infancia marcada por exigencias, sobre el miedo a fracasar, sobre el padre al que amaba pero nunca abrazó. Y sobre el silencio, ese que lo consumía más que cualquier escándalo. Luna respondía con dulzura. Hablaba de su abuela, que le enseñó a cantar cuando era niña. De los años difíciles compartiendo alquiler con amigas, del exnovio que la engañó y casi destruyó su carrera. De cómo cantar en la calle era más libertad que tristeza. Y de cómo, incluso en los días en que nadie dejaba monedas,
ella igual volvía a casa con el corazón lleno. Y entonces, en el quinto sábado, ocurrió algo inesperado. Luna terminó su última canción y, antes de levantarse, miró otra vez al espejo. Sabes, no necesitas hablar. Pero me gustaría que me dejaras ver tus ojos. Solo una vez. Sin preguntas. Sin nombres. Solo, ojos. Esperó en silencio. Durante un largo minuto, no pasó nada. Pero luego, lentamente, una de las luces del otro lado del vidrio se encendió. Era tenue, difusa. Pero suficiente. Poco a poco, el reflejo de Luna fue desvaneciéndose y una imagen comenzó a surgir, la silueta de un hombre alto, con el cabello oscuro salpicado de canas, traje sobrio, expresión intensa. Sus ojos, oscuros como la noche antes de la tormenta, finalmente la miraron. Ella se quedó sin aliento. No de miedo. De asombro. De reconocimiento silencioso. Él no sonrió. Pero algo en su mirada decía más que una sonrisa entera. Era gratitud. Era vulnerabilidad. Era una súplica de confianza. Y, por primera vez desde que comenzó aquella extraña relación, Luna sintió que conocía al hombre que se ocultaba allí. No su nombre. No su historia. Pero sí, su corazón. Ese sábado, dejó una última nota antes de irse. Los ojos no hablan. Gritan. Y los tuyos, me contaron todo lo que necesitaba saber. La semana siguiente, las luces de la casa estaban apagadas. Y Luna, por primera vez, tuvo miedo de no volver a ser escuchada. La ausencia de ese sábado cayó sobre Luna como un balde de agua fría en pleno invierno. Al llegar a la entrada de la propiedad, encontró la reja cerrada y ningún rastro de Ernesto. Aplaudió, llamó, nada. Esperó algunos minutos, mirando a su alrededor, con la guitarra en la espalda y el corazón apretado, como si intuyera que algo había cambiado. Volvió a casa caminando despacio, rechazando el taxi, arrastrando sus pensamientos por las calles de San Sebastián como quien carga maletas que no sabe dónde dejar. Había más peso esa noche de lo normal. Y no era solo decepción. Era ausencia. Ausencia de algo que ya formaba parte de ella, aunque aún no tuviera nombre. Durante los días siguientes, Luna intentó convencerse de que quizás se había involucrado demasiado con su propia fantasía. Era solo un contratante misterioso, se repetía. Un hombre aislado y rico que disfrutaba de la música. Nada más. Pero algo en su interior sabía que no era solo eso. Porque la forma en que él escribía, los ojos detrás del espejo, el silencio lleno de presencia, todo eso se había vuelto íntimo. Real. El miércoles, llegó una correspondencia a la librería donde Luna trabajaba. Un sobre marrón, sin remitente. Dentro, un cuaderno negro, el mismo que Álvaro usaba para escribir sus pensamientos. En la primera página, una frase manuscrita. Si desaparezco, quiero que sepas quién fui. Y lo que nunca logré ser. Luna se sentó en el suelo, apoyada contra la estantería de poesía contemporánea, y leyó el cuaderno entero allí mismo, sin preocuparse por los clientes ni por los libros a su alrededor. Página tras página, se sumergió en la historia de un hombre moldeado para triunfar, pero olvidado cuando cayó. Contaba sobre su infancia en Madrid, rodeado de exigencias, donde sacar un 9 era motivo de vergüenza y un 10 solo lo justo. El padre, don Rafael Montes, un magnate inflexible, veía en Álvaro al heredero de su imperio, pero nunca al hijo. La madre había muerto joven, y él creció entre corbatas apretadas y clases de mandarín, cuando lo único que quería era tocar el piano y aprender a hacer pan. A los 26 años, Álvaro ya era vicepresidente del grupo financiero familiar. Y a los 31, una figura pública respetada. Pero entonces llegó el escándalo. El diario no explicaba todo con detalle, solo decía que hubo traición. Una trampa. Y que, por orgullo, Álvaro no se defendió. El padre sufrió un derrame cerebral. Los periódicos lo crucificaron. Y él decidió desaparecer. Luna cerró el diario con las manos temblorosas. Su nombre nunca aparecía, pero era como si esas palabras hubieran sido escritas para ella.
como si, finalmente, él estuviera gritando, de la única forma que podía. Esa misma noche, tomó una decisión. Usando el nombre del remitente de una de las cartas antiguas, donde figuraba un tal A. Montes como destinatario, fue a la biblioteca municipal e hizo una búsqueda en archivos de prensa. Lo que encontró fue un torbellino, titulares, portadas de revistas, fotos de un hombre joven, elegante, rodeado de poder, y luego, la caída. Prisión preventiva. Sospechas de manipulación del mercado. Implicación en el colapso de una red bancaria. Nada probado. Liberación por falta de pruebas. Y luego, el silencio. Vio una foto. Era él. Álvaro Montes. El hombre detrás del espejo. Pero había algo extraño. En un reportaje olvidado de una revista española, fechado hace 4 años, un empleado retirado del grupo Montes afirmaba algo que Luna no había visto en ninguna otra nota. Decía que Álvaro había sido entregado por alguien muy cercano. Que los documentos que llevaron a su detención fueron sembrados por un miembro de la familia. El nombre no se mencionaba. Pero, según el bibliotecario, esa publicación desapareció de los archivos en línea poco después. Luna sentía ahora que había mucho más en esa historia que culpa. Había injusticia. Había un alma sepultada bajo toneladas de silencio. Y tal vez, si ella sabía escuchar, podía ayudarlo a salir de allí. La semana siguiente, volvió a la colina. Se sentó en el mismo lugar de siempre, extendió su alfombra, colocó la guitarra y comenzó a cantar. Esta vez, no esperaba que él la escuchara. Pero necesitaba cantar igual. Cantar como quien llama a alguien de vuelta a casa. Mientras tanto, en la mansión, Álvaro observaba desde una cámara de seguridad, oculto en el piso superior, con el corazón dividido entre el miedo y el deseo. Se había alejado por precaución. No quería involucrarla más. Había descubierto que su hermano, Miguel, el mismo que siempre había sido el preferido del padre, a pesar de no tener su brillo, estaba intentando retomar los negocios de la familia y, según uno de los antiguos abogados de Álvaro, temía que él reapareciera para reclamar lo que le pertenecía por derecho. Miguel no sabía que Luna existía. Pero si lo supiera, Álvaro estaba seguro de que ella se convertiría en una pieza en el tablero. Y eso, no podía permitirlo. Aún así, al verla cantar allí, sola, por él, sintió un nudo en la garganta que casi se volvió palabra. Por poco no salió. Pero aún no era el momento. Aún era peligroso. Esa noche, envió una nueva carta. Sin firma. Solo una frase. Me viste más de lo que yo mismo me veía. Pero ten cuidado, quien ve demasiado profundo puede terminar herido. Luna respondió de forma simple, en un papel pegado a la reja de la mansión. No le tengo miedo a la oscuridad. He vivido en ella lo suficiente como para saber dónde guardo las velas. Y Álvaro, al leer eso, lo entendió, ella se quedaría. No importaba cuánto silencio hubiera. Ella se quedaría. Y él, empezaba a desear volver. San Sebastián respiraba arte aquella noche. Era el Festival de Música Popular de la ciudad, un evento que reunía a talentos locales y algunos invitados internacionales. Calles adornadas, luces colgadas de poste a poste, puestos de churros y vino caliente, niños corriendo con instrumentos de juguete y músicos mayores afinando guitarras como quien prepara el corazón para latir más fuerte. Luna había sido invitada a presentarse. Era una de las atracciones de la noche principal, por insistencia del curador del festival, que la escuchaba todos los sábados en las escaleras del mercado central. Desde que comenzó a cantar para aquel hombre invisible, su voz había cambiado. Estaba más profunda, más cruda, más viva. Y quien la escuchaba, lo sentía. El público lo sentía. Dudó antes de aceptar. Parte de ella seguía inmersa en aquel ritual con Álvaro. Pero también sentía que era hora de llevar esa voz más allá de los muros de la mansión. No por vanidad, sino porque algo dentro de ella latía, y ya no podía ser contenido. La noche de la presentación, Luna se vistió con sencillez, pantalón blanco de lino, blusa de crochet beige y el cabello suelto, con una sola flor detrás de la oreja.
Caminaba despacio hacia el escenario improvisado en la plaza principal, con la guitarra en la espalda y los ojos serenos. Pero el corazón, desbocado. Álvaro la observaba desde lejos. Disfrazado, con una boina oscura y un abrigo largo que lo hacía irreconocible, se había mezclado entre la multitud. Ernesto, que lo acompañaba discretamente, mantenía la mirada atenta, preocupado, pero respetuoso. Era la primera vez, en años, que veía a Álvaro salir de casa sin que fuera por compromisos obligatorios. Y más aún, era la primera vez que lo veía caminar como alguien que tenía un propósito. Cuando Luna subió al escenario, los aplausos fueron tímidos. El público aún no la conocía. Pero en el instante en que tocó los primeros acordes y abrió la boca, el silencio cayó sobre la plaza como un velo sagrado. La canción hablaba de encuentros inesperados. De voces que curan. De silencios que abrazan. Era una composición nueva, escrita semanas atrás, inspirada en una historia que aún no tenía final. Álvaro escuchaba con los ojos humedecidos. Cada verso parecía arrancado de las paredes de su alma. Nunca se había sentido tan visto. Luna cantaba como quien ofrece el corazón en bandeja. Sus ojos buscaban algo entre la multitud, aunque no supiera exactamente qué. Tal vez una señal. Tal vez un par de ojos que temblaran al encontrarla. Tal vez solo, a él. Al finalizar la canción, el público estalló en aplausos. Gritos, silbidos, pedidos de bis. Ella sonrió, agradeció, pero no se bajó del escenario. Tenía algo atascado en la garganta. Y era más fuerte que ella. Antes de cerrar, dijo al micrófono, con voz serena, quiero decir algo. Hace unos meses, recibí una propuesta anónima para cantar en una casa donde nadie me veía, pero yo sentía que me escuchaban con más profundidad que nunca. Con el tiempo, esa persona y yo comenzamos a comunicarnos. Sin voces. Solo con palabras escritas y canciones. El público guardó silencio. No sé si él está aquí esta noche. Tal vez nunca lo sepa. Pero si lo está, quiero que sepa que esta canción fue para él. Hizo una pausa. Tocó una nota suave en la guitarra. Y quiero decir algo que no cabe en una carta, tú también me salvaste. Desde el centro del público, un hombre comenzó a avanzar. Álvaro cruzaba entre las personas como quien rompe una cadena invisible. Ernesto intentó detenerlo, pero él solo negó con la cabeza. Caminó hasta el frente del escenario. Se quedó de pie allí, sin decir nada, solo mirándola. Luna se congeló. Sus ojos se encontraron. Ella lo sabía. Era él. Aunque llevara un disfraz. Aunque no hablara. Álvaro subió los 2 escalones del escenario con lentitud. La multitud observaba en absoluto silencio. Parecía una escena fuera del tiempo, de una película antigua donde todos contienen la respiración antes de la última línea. Se acercó al micrófono. Las manos le temblaban. El público esperaba. Luna esperaba. Y entonces, después de 5 años, su voz salió. Áspera, temblorosa, pero clara. Tú, me salvaste. El eco de esas palabras pareció rasgar el cielo. Luna llevó una mano a la boca. Los ojos se le llenaron de lágrimas al instante. El público comenzó a aplaudir, sin entender del todo, pero sintiendo que algo extraordinario acababa de ocurrir. Él no dijo nada más. No hacía falta. Ella tampoco. Simplemente caminó hacia él. Los dos se abrazaron en el centro del escenario. Y en ese abrazo había todo: miedo, gratitud, esperanza, arrepentimiento, promesa. Álvaro apoyó el rostro en su cuello, y allí se quedó por unos segundos, como si el mundo entero fuera ese espacio entre los dos. La multitud aplaudía de pie. Y Luna, con los ojos cerrados, lo entendió: aquel hombre que durante tanto tiempo guardó silencio, acababa de comenzar a volver a la vida. San Sebastián respiraba arte aquella noche. Era el Festival de Música Popular de la ciudad, un evento que reunía a talentos locales y a algunos invitados internacionales. Calles decoradas, luces colgando de poste a poste, puestos de churros y vino caliente,
niños corriendo con instrumentos de juguete y músicos mayores afinando guitarras como quien prepara el corazón para latir con más fuerza. Luna había sido invitada a presentarse. Era una de las atracciones principales de la noche, por insistencia del curador del festival, que la escuchaba cada sábado en las escaleras del mercado central. Desde que comenzó a cantar para aquel hombre invisible, su voz había cambiado. Estaba más sólida, más cruda, más viva. Y quien la escuchaba, lo percibía. El público lo sentía. Dudó antes de aceptar. Parte de ella seguía envuelta en aquel ritual con Álvaro. Pero también sentía que era momento de llevar esa voz más allá de los muros de la mansión. No por vanidad, sino porque algo dentro de ella palpitaba, y ya no podía ser contenido. A la mañana siguiente de aquel abrazo frente a cientos de desconocidos, los periódicos de San Sebastián titularon en grandes letras: Álvaro Montes reaparece tras 5 años de silencio. Las redes sociales estallaron. Los videos de la noche anterior se volvieron virales. Gente preguntando, especulando, intentando entender quién era aquella mujer de mirada firme y voz seductora que lo había hecho romper su voto de silencio ante una multitud. Lo que comenzó como una conmoción local rápidamente se convirtió en tema nacional. Programas matutinos debatían el regreso del heredero del Grupo Montes. Los diarios económicos repasaban el escándalo, esta vez con otro tono, menos certezas, más preguntas. Y los portales de farándula trataban de averiguar todo sobre Luna Reyes, la cantante que, de pronto, parecía estar en el centro de un enigma. Ella, por su parte, guardó silencio. No dio entrevistas. No respondió a invitaciones. Volvió a cantar en la plaza como si nada hubiera pasado, pero ahora bajo las miradas de curiosos, cámaras ocultas y celulares apuntando. Sonreía con dulzura, pero mantenía el corazón reservado. Álvaro, contrario a lo que todos esperaban, tampoco apareció públicamente después de aquella noche. Pero no desapareció. Simplemente eligió el camino del silencio consciente, y ya no del silencio impuesto. Sin embargo, mientras el mundo especulaba, algo sucedía tras bambalinas. Cristina, la hermana de Álvaro, llegó a la mansión pocos días después de la presentación y lo encontró sentado en la biblioteca, con un sobre abierto delante de él. Era una carta de un antiguo abogado de la familia. Dentro, un pendrive. Y dentro del pendrive, verdades. ¿Estás seguro de querer ver esto?, preguntó ella. Ya lo vi, respondió él, con voz baja pero firme. Y ahora tengo que actuar. El contenido era explosivo, documentos originales que mostraban alteraciones en contratos del Grupo Montes hechas por Miguel, el hermano menor. Los datos eran claros. Manipulaciones, transferencias sospechosas, reuniones secretas con accionistas rivales. Álvaro había sido víctima de un golpe corporativo orquestado desde dentro de su propia familia. Y lo más cruel, su padre, don Rafael, murió creyendo que su hijo mayor era el culpable. Las manos de Álvaro temblaban al releer todo. Él me destruyó, susurró, con la mirada perdida en algún punto de la pared. Y yo lo permití. Cristina, que siempre creyó en la inocencia de su hermano, le sostuvo el hombro. Es hora de dejar de ser un fantasma. Álvaro sabía que no podía simplemente exponer a Miguel públicamente sin cuidado. El nombre de la familia seguía ligado a la empresa. Un escándalo mal gestionado podría arruinar empleos, afectar fondos de pensión, poner proyectos en riesgo. Pero había una forma. Mientras tanto, Luna recibió una visita inesperada en la librería. Era una mujer elegante, con el cabello recogido en un moño impecable, tacones bajos y ojos de juicio. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Luna, con cortesía. Ya ayudaste demasiado, respondió la mujer. Mi nombre es Eva García. Soy la jefa de Relaciones Públicas del Grupo Montes. Vengo a pedirte, con todo respeto, que te alejes de Álvaro. Luna parpadeó, sorprendida. ¿Disculpa? Su regreso ha generado inestabilidad en los mercados. Los inversores están inseguros. Él no puede permitirse estar vinculado con una cantante callejera. Por más encantadora que seas. Luna guardó silencio unos segundos. ¿Él te pidió que vinieras?,
No. Pero entiende el impacto. Y tú también deberías entenderlo. Lo que pasó en el escenario fue hermoso. Poético. Pero ahora es momento de ser racional. Luna respiró hondo. Cruzó los brazos. Dile que, si quiere que me vaya, debe decírmelo él. Con palabras. No con mensajeros. Eva dudó. No esperaba tanta firmeza. Pero se inclinó levemente y se marchó sin decir más. Esa noche, Luna escribió una nueva canción. La más dura que había compuesto. Hablaba de personas que se esconden detrás de muros, que anteponen el mundo a la verdad. Y decía, en un estribillo que se volvió inolvidable: si no puedo tocar tu mano, al menos déjame tocar tu coraje. Álvaro escuchó la canción. Alguien grabó la presentación y se la envió. La vio en silencio. Y entonces decidió. Convocó una rueda de prensa. Solo una. Una única declaración. El día señalado, apareció con el cabello más largo, la barba recortada y el rostro sereno. Vestía una camisa blanca y un saco gris claro, sin corbata. Estaba solo. Y habló. He guardado silencio durante 5 años. No por culpa, sino por miedo. Miedo a que mi voz volviera a ser usada en mi contra. Miedo a haber destruido el nombre de mi padre. Miedo a enfrentar lo que perdí. Hizo una pausa. Miró a los periodistas. Hoy, tengo pruebas de que fui víctima de una conspiración dentro de mi propia familia. Y tomaré las medidas legales correspondientes. No busco venganza. Busco justicia. Otra pausa. Y sobre la mujer a la que ustedes insisten en convertir en titular, no la busqué para parecer sensible. No la usé para volver a los focos. Ella apareció cantando frente a mi casa. Y sin saberlo, me trajo de vuelta a la vida. El silencio en la sala era denso. Así que, si tienen preguntas sobre mi gestión, responderé. Si quieren saber sobre mi alma, pregúntenselo a ella. Se levantó. Y se fue. En los días siguientes, Luna dejó de ser vista como la cantante callejera que encantó al millonario, y pasó a ser reconocida como alguien que, de verdad, formó parte de una transformación rara. Álvaro ya no huía de las cámaras. Pero tampoco buscaba reflectores. Atendía los procesos de forma discreta. Y pasaba más tiempo fuera de la ciudad, en pequeños viajes, muchas veces sin destino fijo. Luna lo encontró días después, en un pueblito del interior del País Vasco. Él estaba sentado en una plaza, observando a una anciana alimentar palomas. Cuando la vio, sonrió. Y dijo, simplemente: vine por ti. Pero me quedé por mí. Ella se sentó a su lado. ¿Y ahora? Él miró al cielo. Ahora, la verdad está limpia. Y podemos vivir sin miedo. La verdad había salido a la luz, pero no era ella lo que transformaba la vida de Álvaro. Lo que lo transformaba era esa sensación inédita de ligereza, como si, por primera vez, estuviera respirando con sus propios pulmones y no con los que heredó de su padre. Por primera vez, el futuro no estaba escrito en contratos, ni en expectativas. Estaba justo frente a él, en la sonrisa de una mujer de ojos oscuros y voz de mundo entero. Álvaro y Luna no empezaron a salir, como decían algunos diarios que intentaban romantizarlo todo con frases fáciles. Ellos empezaron a vivir. Y vivir, para dos corazones que venían del silencio, no era un acto apresurado. Era un ritual. Un reaprendizaje. Pasaron los primeros meses viajando sin planes. Se hospedaban en pueblos pequeños, comían en panaderías antiguas, se perdían entre senderos y cafés improvisados. Luna cantaba en plazas pequeñas, solo cuando tenía ganas. Álvaro, en lugar de planear los días, los observaba. Y por primera vez, sonreía con naturalidad. Descubrió que ella dormía con los pies destapados, que adoraba la sopa de ajo incluso en verano y que no podía ver a un perro abandonado sin detenerse a hablarle como si fuera una persona. Ella descubrió que él amaba la fotografía analógica, que sabía hacer panes increíbles, y que, detrás de la fachada de hombre racional,
existía un niño que soñaba con una casa llena de libros, y niños descalzos corriendo entre ellos. No era un amor de cine. Era mejor, era real. Hecho de silencios cómodos, de discusiones sobre cómo doblar las toallas, de risas en medio de la madrugada por cosas que nadie más entendería. Era un amor que no pedía pruebas. Era un amor que bastaba con el gesto simple de preparar el café y dejar la taza al lado izquierdo de la cama, porque ella siempre despertaba de ese lado. Pero como toda historia real, la suya también tuvo sus sustos. Una mañana de otoño, Luna se despertó con un dolor fuerte en el pecho. Álvaro la llevó de inmediato al hospital más cercano. Pasaron el día entre exámenes y salas de espera. Al final de la tarde, el diagnóstico, una condición cardíaca congénita, controlable, pero que requería cuidados constantes. Ella lloró. No por miedo a morir, sino por miedo a ser una carga. Había vivido sola tanto tiempo, luchando por cada paso, que la idea de necesitar a alguien le parecía vergonzosa. Pensaba que amar era estar entera. No quería ser amada en sus fragmentos. Álvaro, al ver sus lágrimas, se sentó a su lado en el hospital y le dijo una frase que ella nunca olvidaría. Tú no eres lo que falta. Eres lo que desborda. Esa noche, decidieron volver a San Sebastián. Pero no a la mansión. Álvaro vendió la propiedad, con todos sus fantasmas, y compró una casa blanca, sencilla, con un porche de madera y vista al mar. Plantaron lavandas en el jardín. Colgaron luces en la terraza. Y Luna montó un pequeño estudio musical en el piso de arriba, donde comenzó a grabar su primer álbum. ¿El nombre del disco? Canta igual. Las canciones hablaban de dolor, superación, encuentros improbables y silencios que curan. El álbum fue lanzado de forma independiente, pero conquistó oyentes en todo el mundo. No por su producción, sino por su alma. Porque todo allí era verdad. Álvaro comenzó a escribir crónicas. Pequeños textos que publicaba en una página personal. Hablaba de cosas simples, un café que tomaron en Lisboa, una charla con un pescador en la costa gallega, el susto que se llevó al encontrar una rana en el fregadero. Pero entre líneas, siempre aparecía el mismo mensaje: es posible volver a empezar. Luna nunca más cantó para un espejo. Álvaro nunca más tuvo que esconderse tras un vidrio. Vivían con poco, y lo tenían todo. Un día, en una mañana clara de primavera, Luna bajó al porche con un sobre en las manos. Estaba nerviosa. Los dedos le sudaban. Tengo algo que mostrarte, dijo. Álvaro, con gafas de lectura y una camiseta de algodón, la miró con la misma expresión del primer día, atento, abierto, amoroso. Dentro del sobre, una ecografía. Creo que, vamos a necesitar más tazas. Él la miró en silencio. Las manos le temblaban. Los ojos se le llenaron de lágrimas. No dijo nada. Solo una risa contenida. Y luego, finalmente, la voz. El mundo entero cabe en esta imagen. Meses después, Luna dio a luz a una niña. Morena, de ojos grandes, y con un llanto fuerte y musical. Le pusieron por nombre Esperanza. Y esa noche, mientras Álvaro la acunaba en sus brazos, sentado en el sillón del porche con Luna dormida a su lado, comprendió que había vencido. No a los enemigos, ni a los escándalos. A sí mismo. Había vencido al silencio. Había vencido al miedo. Y al ritmo de aquel llanto pequeño, que sonaba como una nueva canción, entendió que, a veces, todo lo que la vida espera de nosotros es que escuchemos el sonido correcto. En el momento justo. Eso fue lo que le pasó a él. Un millonario aislado, que un día escuchó una canción en la calle. Y tuvo la vida entera transformada por una voz.